a las Chivas. Pero pendiente del duelo entre el Necaxa y la máquina de Cruz Azul, Jesús, para que nos cuentes qué es lo que sabes del acuerdo que habría alcanzado ya el conjunto cementero con el Mónaco para que sí se vaya Eric Lira. ¿Qué sabes? Abrazo, Jesús. ¿Qué tal, Adal, compañeros? Saludos, muy buena tarde ahí a todos en Fútbol Picante. Pues el buen César Caballero nos platicaba que él sacó la información hace algunas horas de este acuerdo ya entre directivas, 8 millones por Eric Lira, 8 millones de dólares, más 3 millones en variables, la mitad individuales, la mitad colectivas, de acuerdo a los objetivos que se vayan alcanzando, por el 80% de los derechos del jugador. Entonces todavía Cruz Azul tiene en una hipotética reventa de Eric Lira. De hecho, están a la espera de que el equipo de Mónaco pueda liberar la plaza de extranjero para que entonces Eric Lira haga el viaje allá con su nuevo club y que todo esto se pueda sellar. Esto tendrá que ocurrir en las próximas horas. La promesa es que ocurriría durante el fin de semana esta situación para que entonces Lira emprenda el viaje para ser parte de la Ligue 1 allá en el fútbol de Francia. Pues hay que reconocer, Jesús, otra vez que es el ingeniero Velázquez el que hace una gran negociación, porque reportaba César Caballero que la negociación había empezado, la primera oferta había empezado en 3 millones de euros y se termina por prácticamente cerrar en 8. Muy buena gestión entonces del ingeniero. Más además 3 en variables. Más 3 en variables y por el 80%, es decir, mantiene un 20%. Jesús, muy buena negociación. Totalmente, sí, hicieron una buena gestión en ese sentido, pues rechazando lo que no les convenía, lo que no veían tan probable que pudiera ocurrir, y al final se quedan con ese porcentaje que si Eric Lira pega el salto a otra liga, Cruz Azul va a ganar o puede ganar muchísimo más dinero todavía. Y entonces lo van a hacer oficial hasta que liberen ese espacio, ¿verdad? O sea, por eso todavía no hay, digamos, un comunicado por parte del Mónaco. Exactamente, lo que me platicaba César era esa parte, ¿no? Que necesitan liberar esa plaza para que luego entonces él pueda hacer el viaje, cumpla con las pruebas físicas, las pruebas médicas y luego ya se puede enrolar. Pero está claro que esto estaba sumamente cocinado. De hecho, Eric Lira ni siquiera hizo el viaje a Aguascalientes. Fue una decisión que tomó la directiva porque sabían que sobre estas horas finales del mercado de fichajes era muy probable que se diera ya esta situación. Y sabrás, Jesús, si van a buscarle reemplazo, porque en principio como que Wiki había dicho que no, pero luego parece que a lo mejor y sí buscarán otro refuerzo. Mira, habría que ver, hay que esperar lo que ocurre en el partido del día de hoy y preguntárselo directamente a Joel Wiki, ahora ya con la confirmación de que Eric Lira va a salir, pero pues tampoco es tan sencillo. En el mercado tal vez está Denzel García de Bravos, Iván Tona de los Xolos de Tijuana, que es lo que está más a la mano dentro del fútbol mexicano. Veremos si va por alguno de ellos. Prometo preguntar al finalizar el partido. ¿Algo más, Jesús? Solamente ya de cara al juego, Cruz Azul no va a contar ni con Piovi ni con Rotondi. Están descartados para el partido, ambos lesionados, pero Rodarte regresa, entonces tendrá una alternativa más por el costado, Joel Wiki. Perfecto, Jesús, gracias. Te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Saludos. Ahí está Jesús Bernal, gracias a él y también, por supuesto, gracias a César Caballero por esa información que nos da. Es una muy buena negociación. La novela que tiene buen fin, ¿no? Porque sí. ¿Cuántos días estuvimos hablando de cómo iba avanzando esta negociación? También faltaba por ahí el dato, al parecer, con información de César Caballero, le estarán ofreciendo un contrato por 5 años. Entonces eso también te habla de una negociación redonda. Cruz Azul se queda con el 20% de la carta. Por supuesto, mejorar mucho en el tema económico. El jugador sale ganando con irse a Europa y también con un contrato de 5 años. Entonces eso me parece también un ganar-ganar para Cruz Azul, para el Mónaco, para el tema de Eric Lira, y ojalá ya en las próximas horas tengamos ahí el aviso, ¿no? De que ya está volando hacia el viejo continente. Una de las opciones también que reportaban podría ser Heriberto Jurado, ¿no? Que podrían por ahí suplir esa ausencia de Eric Lira. En su momento también buscaron a César el Chino Huerta antes de que se cerrara su negociación con los Pumas, porque Cruz Azul ya veía venir esta salida, sin embargo tardaron muchos días en concreto. Sí, y yo creo que si se da lo de Jurado,
más que suplir la ausencia de Lira en la posición, sería más bien por otra vez llegar a la cantidad de jugadores que tiene, sería, yo no sé qué tanto más se vaya a llevar el tiempo de Rotondi, porque es Jurado, juega por ahí, ha jugado en línea de 5 como carrilero o más adelantado en 4. Y esto se termina dando, hay un factor que hemos olvidado, porque todo apunta a que será Camara, el hombre que el Mónaco termine liberando la plaza. Parece que porque me pongo nervioso, parece que Inglaterra justamente, y entonces esto ya le da más viabilidad al caso de Eric Lira. Parecía difícil, pero todo apunta a que Camara va a ir al fútbol inglés y por ahí es donde llegaría Eric Lira, ¿no? Y Carlos Sabiña tuvo mucho que ver, el director deportivo del Mónaco, formado en el América. Por cierto, en Francia el director deportivo se sienta en la banca con el cuerpo técnico, sale a la banca, digo un dato curioso. En los partidos sale a la banca y bueno, Carlos Sabiña cada vez empapa más. Porque al final es entrenador y no te extrañe que un día lo veamos. Él estudió el curso de técnico dirigiendo también, pero Carlos Sabiña tuvo mucho que ver en esta gestión, la voluntad de Cruz Azul y el estira y afloja que al final de cuentas afortunadamente llega a un buen desenlace. Inmediatamente, y ya lo dijo Joel Wiki, el sustituto de Lira en el 11 es Amaury García, el que juega de contención o de central. Amaury ha venido jugando los últimos partidos en la contención, de hecho fue titular en la liguilla y en las finales de Cruz Azul en el título, canterano de Pumas, y es, lo dijo Joel Wiki, su candidato natural para suplir a Lira de momento. Vamos a ver si traen a alguien más o no, pero dijo, estoy cubierto con Amaury García. Importante mencionar, ya lo había hecho el propio futbolista desde que externaba su deseo de emigrar, esa voluntad de sacrificar en lo económico. Reportes apuntan que estaría sacrificando entre un 30 y un 40% del salario actual que percibe con Cruz Azul, que está dentro de los 3 mejor pagados hasta donde entiendo. O sea, siempre hay que muchos dicen, no, ¿por qué vas? No, tuvimos esa discusión, ¿te acuerdas el otro día? Sí. ¿Por qué vas a sacrificar en lo económico? Pues hay veces que sí tienes que sacrificar. A veces no todo es dinero, ¿no? Y aparte sacrificó, hay que recordar la oferta que llegó de Arabia. Claro. ¿Sí? Que eso sí, en el tema económico era muchísimo pero de mejor. sueldo se hablaba de 3 millones por temporada. Claro. ¿Y 16 al Cruz Azul? No, sí, claro, pero hablando del sueldo de lo que él va a sacrificar, porque entiendo la parte que dices, también de acorde a lo que es el cañonazo, es el porcentaje que le toca, que lleva el jugador, su comisión, 10%, sí. el 10%. Pero dices tú, si sacrificó 3 millones de dólares, no sé cuánto gana en Cruz Azul. O los dejó pasar, más bien, ¿no? Los de Arabia. Los dejó pasar 3 millones de dólares, pues con mayor razón dice, aparentemente sería entre el 30 y el 40%. Fíjate cómo estaría dispuesto a sacrificar, ¿no? De un sueldo alto, ¿no? Que está aquí. Sí, aspiró algo todavía mucho más arriba y va a terminar algo un poco más abajo de lo que pudo y de lo que estaba. Sí, yo creo que eso hay que aplaudir. No, eso se reconoce. Sí, pero se le compensa en el bono de la transacción de $800,000 aproximadamente. No se compensa, no se le compensa. Más los bonos de rendimiento. No se le compensa. No hay como lo que recibas mes a mes. Porque te pueden dar el cheque, ya, pero lo que tú el mes a mes. Espérame, en el contrato con base en objetivos hay una compensación. Pero esos bonos no están asegurados. Lo que sí está asegurado es el sueldo mensual. Él confía en su capacidad de que vaya a llegar. Pero muchos de esos bonos dependen del equipo. Claro. O sea, y más en la posición en la que está. Claro. Si llegas a 10, no es delantero. Y más que del equipo es del mismo técnico, ¿no? Claro, que lo ponga. Porque, del rendimiento, pero Cruz Azul, ¿qué decía? No, yo no quiero que las variables sean en relación a cómo le va el equipo, sea en relación a lo que él hace. Claro. Pero si el técnico dice, bueno, supongamos, tiene que cumplir 2,000 minutos en la temporada, y resulta que, porque así son mañosones. Así son. Son mañosones. Y le dicen al técnico, ¿sabes qué? Hay que ahorrarnos una lana, no lo metas. Sí, 1,800, déjalo ahí en 1,800. Así pasa, Diony. No, entonces hay que decirlo, ¿no? Es la parte. No, por supuesto que algo recuperaría, sí. pero compensando, no está lo dejando ir ya de seguro de 3 millones que tenía en Arabia. El bono con base de rendimiento está bien, pero lo importante es el mes a mes. Y si el contrato que estamos hablando es por 5 años, pero hipotéticamente en 1 año o 2 logra dar el salto y atraer la atención de otro equipo más importante de otra liga, también ahí es un ganar-ganar para Cruz Azul, porque se queda con el 20% Claro. de la carta de que para muchos fue el mejor jugador de la selección mexicana en la Copa. De entrada, hoy Cruz Azul tendrá que darle del 100% que va a recibir, el 20% también, a Pumas. Ahora, para que no digan, porque de pronto, ¿sabes qué? ¿Dónde está la matraca?
¿Dónde están los pompones? Hoy la dejé en el coche. Híjole, aplauso por lo de Eric Lira, porque eso es lo que a veces decimos, sacrifica algo. ¿Quieres cumplir tu sueño? No es fácil. Tienes que sacrificar algo. Sí. ¿Quieres estar en Europa? Ahora lo que queremos, y le vamos a exigir, que no solamente vaya, que realmente esos 5 años que tiene de contrato, ¿Tú le vas a exigir? que él sea capaz de establecerse, de ser regular y mantenerse. La ventaja que tiene también es que Felipe Luis, que va ¿Tú llegando... crees que Rafa Márquez no lo pidió? va a querer que él cumpla sus 5 años de contrato? Felipe Luis lo pidió para este equipo, lo recordarán, jugador del Madrid, del Chelsea. Que quería del Felipe Luis Atlético. aguardado de su auxiliar. Exactamente. Y como jugador era un guerrero, lo pide. Y yo espero que al haberlo pedido y ser parte fundamental también en esta negociación, sí se consagra el fútbol y sea un escalón. El otro día hablaban de niveles de escalón. Decían, no, es que el del Armando González es un escalón de no sé qué nivel. El del Mónaco, yo no sé en qué nivel, pero sí es un escalón de mucho Y potencial. me parece que el preparador físico que está en el Mónaco no era uno que estaba en selección mexicana, el esposo de Nuria Diosdado. Voy a confirmarles ese dato, pero me parece ser que es el preparador físico que cuando finalizó su etapa con Xavi en el Real Madrid, se va al Mónaco. Entonces también hay muchas piezas que pueden encajar en Eric Lira, que ya son viejos conocidos y que lo pueden ayudar a consolidar. Y se nos olvida, ¿no? Porque a veces también como que yo escuché a un compañero una vez que cuando Mbappé estaba en Francia decía Liga de Granjeros. Se nos olvida que muchos de los grandes jugadores que tiene la selección de Francia primero juegan en todos esos países. ¿Cómo se llama y ese después salen. Saluditos, mi querido Richard Méndez, si los estás viendo por ahí. Mi chivo hermano Richard Méndez. Bueno, pero así dijo. Pausa y regresamos. Si hay algo que ha cambiado radicalmente en Cruz Azul durante los últimos años, es la manera en la que el club entiende el mercado de fichajes y la diferencia entre la etapa de Iván Alonso como director deportivo y el actual proyecto encabezado en la cancha por Joel Huiki resulta imposible de ignorar. Durante los primeros años de Alonso al frente de la dirección deportiva, la máquina se convirtió en uno de los equipos que más dinero invirtió en el fútbol mexicano, con contrataciones importantes y desembolsos millonarios para construir un plantel que pudiera competir por todos los títulos. Sin embargo, ahora, después de haber conseguido el campeonato del Clausura 2026 y con Joel Huiki confirmado como entrenador, el panorama es completamente diferente. El equipo prácticamente no ha gastado dinero en refuerzos y hasta el momento Alan Montes aparece como la única incorporación importante para el primer equipo. El contraste ha generado preguntas entre los aficionados, especialmente porque Huiki ha señalado en diferentes momentos que existen posiciones en las que el plantel podría necesitar mayor profundidad. Para entender qué está pasando hay que regresar al inicio del proyecto de Iván Alonso. Desde su llegada a Cruz Azul en diciembre de 2023, el club emprendió una profunda reestructuración deportiva y comenzó a invertir cantidades muy importantes para renovar prácticamente todas las líneas del equipo. De acuerdo con información publicada por Milenio, durante los primeros 2 años de gestión de Alonso, Cruz Azul gastó más de $100 millones en fichajes, una cifra extraordinaria para el fútbol mexicano. Entre las operaciones más costosas estuvieron José Paradela, Jesús Orozco Chiquete, Gabriel Fernández y Yorgos Giacomakis, además de otros jugadores que llegaron para fortalecer el proyecto. En total, fueron 19 incorporaciones al primer equipo durante ese periodo. La intención era clara: construir un plantel competitivo, elevar el nivel de la institución y terminar con una sequía de títulos de liga que había perseguido al club durante años. Sin embargo, el problema para Alonso es que semejante inversión también elevó las expectativas. Cada fichaje tenía que demostrar su valor dentro de la cancha y no todas las operaciones produjeron el rendimiento esperado. El propio balance de aquellos mercados terminó generando una mayor presión sobre la dirección deportiva. Cruz Azul consiguió títulos durante el proceso, pero algunas contrataciones no terminaron de consolidarse como se esperaba, y eso habría provocado que actualmente cada operación sea revisada con mucho más cuidado. De hecho, información reciente apunta que Víctor Manuel Velázquez, presidente del club, mantiene una vigilancia mucho mayor sobre las propuestas de fichajes después de las inversiones realizadas anteriormente. Esto ayuda a explicar por qué el mercado actual se ha movido a un ritmo completamente distinto, y aquí aparece Joel Huiki. El entrenador mexicano llegó al primer equipo prácticamente desde dentro de la propia estructura de Cruz Azul. Su relación con el club no comenzó cuando asumió el banquillo profesional, sino muchos años antes, trabajando con diferentes categorías juveniles y posteriormente como auxiliar del primer equipo. Esa continuidad institucional terminó teniendo una recompensa extraordinaria,
porque Wiki tomó las riendas del equipo y consiguió algo que parecía difícil de imaginar. Ganó el Clausura 2026 y posteriormente el Campeón de Campeones, acumulando 2 títulos en un periodo muy corto. Su rendimiento hizo que la directiva decidiera mantenerlo como entrenador definitivo para el nuevo proyecto. Lo lógico, después de conquistar un campeonato, habría sido esperar una inversión importante para reforzar al campeón, especialmente porque el calendario de Cruz Azul se volvió todavía más exigente. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Antes de comenzar el Apertura 2026, se identificaron algunas posiciones que necesitaban mayor profundidad. Una de ellas era el lateral derecho, principalmente después de la salida de Jorge Sánchez al fútbol europeo. También se habló de la necesidad de incorporar un defensa central y, dependiendo del sistema táctico, incluso un jugador ofensivo. Pero mientras otros clubes comenzaron a moverse en el mercado, Cruz Azul avanzó con mucha más cautela. El único refuerzo que ha llegado es Alan Montes, mientras que el resto del plantel prácticamente se mantiene con la base que consiguió el campeonato. Y esto es justamente lo que ha generado la pregunta: ¿por qué Iván Alonso podía invertir millones anteriormente y ahora parece no gastar nada? La respuesta más probable tiene varios componentes. Primero está la evaluación de las operaciones anteriores. Después de gastar más de 100 millones de dólares, Cruz Azul no puede continuar fichando únicamente por fichar. La institución necesita que cada contratación tenga una justificación deportiva y económica mucho más clara. Segundo, el equipo ya cuenta con una plantilla competitiva. No estamos hablando de un Cruz Azul que necesite reconstruirse desde cero. Es el actual campeón del fútbol mexicano y tiene jugadores de experiencia y calidad en prácticamente todas sus líneas. Por eso, la dirección deportiva puede considerar que incorporar demasiados elementos podría alterar una estructura que ya funcionó. Esta es precisamente una de las explicaciones que han circulado alrededor del club. Existe preocupación por romper el equilibrio de un vestidor que consiguió resultados importantes. Pero también existe otro factor que no se puede ignorar: las salidas. Uno de los casos más importantes es el de Eric Lira, cuya posible transferencia al fútbol europeo mantiene pendiente al club. Si Lira finalmente abandona la máquina, la necesidad de incorporar jugadores podría aumentar considerablemente. El propio Wiki ha hablado de las bajas y de la importancia de recuperar a los futbolistas lesionados antes de pensar exclusivamente en nuevas contrataciones. Después de 3 derrotas consecutivas en el torneo, el entrenador reconoció que existen ausencias importantes y que el cuerpo técnico debe evaluar si realmente hace falta agregar jugadores. Y aquí también es importante destacar que la versión de una supuesta ruptura entre Wiki e Iván Alonso no está confirmada por el propio entrenador. En una conferencia reciente, Wiki negó tener problemas con el director deportivo y aseguró que su relación con Alonso es respetuosa, cordial y de trabajo. Además, explicó que la conformación del cuerpo técnico se realizó de manera conjunta con la directiva y que las decisiones se tomaron pensando en Cruz Azul y no en proyectos personales. Por eso, más que hablar de una guerra interna, lo correcto es hablar de una diferencia en las circunstancias. Cuando Alonso llegó, necesitaba transformar una plantilla y construir una nueva estructura deportiva. Hoy, después de haber ganado títulos, el escenario es distinto. La prioridad parece ser mantener la base, corregir determinados problemas y evitar operaciones que puedan resultar innecesarias o costosas. El problema es que esta estrategia también tiene un riesgo. Si el plantel comienza a sufrir lesiones, suspensiones, salidas o una caída de rendimiento, la falta de refuerzos puede terminar pasando factura. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento, porque Cruz Azul atraviesa una etapa complicada después de sumar derrotas consecutivas y quedar eliminado de la Leagues Cup. La situación coloca a Iván Alonso ante una prueba diferente. Ya no se trata de demostrar que puede gastar millones para construir un plantel competitivo, sino de demostrar que puede identificar exactamente qué necesita un campeón sin cometer los errores de mercados anteriores. En otras palabras, ahora el desafío no es gastar más, sino gastar mejor. Para Joel Wiki, mientras tanto, el reto es todavía más grande. Tiene que demostrar que puede mantener competitivo un equipo campeón sin recibir una revolución en el mercado y al mismo tiempo encontrar soluciones con los futbolistas que ya tiene disponibles. La directiva había contemplado inicialmente reforzar posiciones específicas, pero hasta ahora la apuesta ha sido mantener la estructura. En conclusión, la aparente contradicción entre el Iván Alonso que gastaba millones y el Alonso que ahora parece no querer invertir no necesariamente significa que el proyecto haya perdido ambición. Más bien refleja un cambio de etapa. Cruz Azul pasó de reconstruirse mediante grandes inversiones a intentar consolidarse como una institución competitiva y sostenible. El problema es que una cosa es administrar con prudencia y otra muy diferente es dejar de reforzar posiciones que realmente necesitan soluciones.
Joel Wiki ya demostró que puede ganar títulos con este grupo, pero ahora necesita herramientas para mantener ese nivel. Y la pelota está en la cancha de Iván Alonso y de la directiva. Encontrar el equilibrio entre no romper un vestidor campeón y darle al entrenador los refuerzos necesarios para competir por nuevos trofeos. Porque después de gastar más de $100 millones en 2 años, el verdadero examen para Cruz Azul quizá no sea cuánto dinero está dispuesto a gastar, sino si aprendió a invertirlo correctamente. Y mientras el mercado se acerca a su cierre, la gran pregunta que permanece en la noria es muy sencilla. ¿Está Cruz Azul protegiendo un proyecto campeón o está dejando demasiado solo a Joel Wiki?